Fioré, cuando llega a la oficina, el proyecto hace 4 años y medio, junio del 2017, fue un proyecto muy interesante porque Nicolás Manrique, tanto papá e hijo, van a la Ciudad de México a conocer muchos despachos, no solo Sordo Madaleno, sino un par de despachos importantes de México, y nos piden visitar un edificio que se llama Nimbus o Rubén Darío, que también se conoce, un edificio muy interesante. Digo, es el edificio icónico por excelencia a nivel desarrollo, a nivel costo por metro cuadrado, a nivel acabados en Ciudad de México, y les encanta. Sí, creo que cuando empezamos a investigar el tema de Colombia y puntualmente Bogotá, había 2 componentes que nos interesaba interpretar y rescatar para Fiore, ¿no? El primero era la tradición constructiva. Creo que desde uno que va aterrizando y va llegando a la ciudad, se puede leer una homogeneidad en toda la ciudad, ¿no? Desde el tono de todos los edificios, normalmente tiende hacia el tema de los rojizos por la tradición del tabique, del ladrillo, todo esto. Entonces, en el proceso creativo, normalmente como lo hacemos, después de haber hecho este análisis, llegábamos un poquito como al entendimiento ya puntual del terreno, ¿no? Que es un terreno en esquina, con un parque en el lado este del terreno, en la parte norte un camellón como muy importante, con una escala vegetal bastante imponente, ¿no? Entonces, para nosotros ese fue uno de los ejes rectores para el proyecto, la parte verde, el análisis. Creo que algo que lo hace icónico y en la geometría ya como tal, ¿no? De la fachada, el no haber hecho elementos ortogonales, ¿no? El que siempre la diagonal es interesante, ¿no? Porque al final el tener elementos como mucho más esbeltos en la punta te hace recibir más luz hacia el interior. Entonces yo creo que ese es uno de las innovaciones y algo que diferencia mucho al edificio, porque no lo ves en los demás edificios, ¿no? O sea, normalmente son siempre estos volúmenes, ¿no? Que salen a 90 grados. Entonces creo que la diagonal siempre fue muy interesante. Y también el tema de buscar la mayor cantidad de luz, ¿no? O sea, nosotros traemos a cielo raso, ¿no? O al nivel de piso, al cielo raso, traemos la mayor cantidad de altura, ¿no? Que son 2,90, 2,95. Entonces eso creo que también fue innovador en decir la mayor cantidad de luz, ¿no? El poderla llevar al edificio. Y eso también al final da un resultado plástico diferente a lo que vemos en el contexto inmediato. Nos interesaba sin duda el tema de la proporción del edificio. Este lote está compuesto por dos predios, entonces la condición que te hace la norma propia de la zona mezclado con los 2 edificios te hace una proporción bastante cuadrada en la fachada principal, que es la de la 92, ¿no? Entonces, algo que nosotros veíamos que era un área de oportunidad era sin duda bajar los elementos de las columnas que son lo más característico del edificio en la parte arquitectónica, porque esto no solo iba a ser un gesto de pórtico, que por ahí es un filtro entre el exterior y el interior que nos gusta bastante usar, pero además alargaba mucho la proporción de la torre, ¿no? Creo que siempre en la planta baja tener un poco más de altura se valora bastante, y bajar estos elementos, columnas hacia el suelo, que hubiera contacto de todo el elemento desde el inicio hasta el cerramiento, era algo que nos iba a beneficiar en la proporción, ¿no? Las plantas bajas a nosotros nos gustan bastante porque dialogan mucho con el contexto y la vida que pasa en la calle, además de que la relación con la vegetación es súper importante. Uno por ahí hasta ni pensaría en poner cortinas y todo esto porque se siente muy acogido, ¿no? La luz de aquí de Bogotá, en lo personal me gusta bastante porque tiene este tono gris que llega como a ser diáfano y en el interior creo que se vive muy bien. Entonces creo que al final un poco el proyecto también lo que busca y el traer a un despacho como Sordo Madaleno a Colombia, a Bogotá, creo que es un poquito la visión que tiene el desarrollador, ¿no? Que tiene Nicolás, de hacer proyectos mucho más vanguardistas, un poco más contrastados, o no un poco, sino mucho más como con fuerza, ¿no? Entonces al final es esta visión que nosotros como despacho tenemos, y creo que le hemos aportado al proyecto de Fioré, ¿no? Como de repente, digo, ser elementos como mucho más fuertes, ¿no? Y como mucho más tectónicos y con una propuesta diferente, ¿no?